la pequeña prueba de Adán y de Eva. Escucha, en la reflexión del 12 de diciembre, ¿qué tanto es tantito? Si eres un cristiano que quieres progresar y ser fiel, le debiste haber dado mucha importancia a Lucas 16:10. Adán y Eva, cuando fueron criados, obviamente Dios tenía que probarlos y probarles su fidelidad. Y para probar su fidelidad, Dios los puso en el huerto de Edén para que allí vivieran, fuera su hogar, pero con una condición, no tantas, una, que no comieran del árbol prohibido. Dice Génesis 2, 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Verdad? Así es que, pregunta, ¿esta prueba de obediencia te parece que era demasiado grande o era pequeña? Mira, para empezar, Adán y Eva tenían para comer de los frutos que quisieran. Dios les prohibió uno solo para probar su fidelidad. Cuando Dios te pide cosas muy pequeñas que obedezcas, Él quiere probar tu fidelidad. Eso quiere Dios. Y entonces, y de paso, Adán y Eva cometieron pecado. Eva comió del fruto no porque se estaba muriendo de hambre, que de paso, igual, debemos de tomar en cuenta lo siguiente, no porque, te pongo un ejemplo, no pues un adventista, que no había nada de comer más que carne de cerdo, ¿no? Y le ofrecieron y comió, como no había más de comer, comió. Y entonces la orden de Dios de no comer cerdo quedó violada, ¿no es cierto? La desobedeció. Así es que, y de paso, muchos cristianos están comiendo cosas inmundas, que ese es otro tema muy importante, con la excusa de que es que no había otra cosa. Tomé Coca-Cola porque no había agua. Pues me eché el té porque hacía mucho, el café porque hacía mucho frío. Y tenemos muchos adventistas tenemos tantas ideas satánicas en la cabeza, que tenemos tantos argumentos satánicos para ser infieles, ¿no? Así es que Adán y Eva, Dios les puso la prueba del árbol de obediencia para que ellos decidieran estar de su lado o que ellos tomaran su decisión. Fueron criados con libre albedrío. Así es que mucha gente, si te pones a pensar, la prueba de Dios para Adán y Eva era una prueba ínfima, es decir, pequeñísima. Mira lo que dice Patriarcas y Profetas, página 45. La tierra debe ser poblada por seres algo inferiores a los ángeles, pero debía probarse su obediencia, ¿sí? Pues Dios no había de permitir que el mundo se llenara de seres que menospreciaran su ley. No obstante, en su gran misericordia, no señaló a Adán una prueba severa, es decir, no le puso una prueba grandísima, una prueba grande. Te lo ilustro, como si un papá a su niño de 3 años le dice: mete la leña, y hay un trozo gruesísimo y que el papá obliga al niño a meter ese trozo a algún lugar, pues ese papá estaría mal. O sea, la prueba que Dios le puso a Adán y a Eva no era una prueba severa ni grande, era una prueba muy pequeña, muy pequeña. Ahora fíjate bien, Dios, por eso Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, Dios está probando la obediencia de los cristianos. ¿Me entiendes? A ti que te engañan diciéndote que no tiene de malo que te pintes poquito, que una uñita, que te pongas brillito, que te pongas ruborcito y que, por favor, escúchame, Dios está probando tu obediencia en las cosas muy pocas, muy pequeñas como las muy grandes. Está probando la obediencia al ser humano. Para probar la obediencia de Adán y de Eva, le puso la prueba del árbol. Escucha lo que sigue diciendo en ese mismo libro de Patriarcas y Profetas 45. La misma levedad de la prohibición hizo al pecado sumamente grave. O sea, por ser la prueba tan pequeña, hizo al pecado sumamente grande. Si Adán no pudo resistir la prueba más
ínfima, o sea, más pequeña, tampoco habría podido resistir una prueba mayor si se le hubiesen confiado responsabilidades más importantes. O sea, si tú no puedes obedecer un principio de salud de no comer y beber lo que te perjudica, si tú no puedes dejar la Coca-Cola, o no quieres dejar la Coca-Cola, el café, la Pepsi-Cola, tú no quieres, o sea, tu fidelidad está echada a perder. Si tú no quieres dejar tu vicio de tus pinturas, de tus pelos con tinte y todo eso, tú no estás obedeciendo a Dios. O sea, son pruebas, son cosas muy pequeñas, pruebas muy pequeñas como para desobedecerlas. Y Adán y Eva, ¿ya? Su prohibición su prueba que fue tan pequeña, hizo al pecado más grave, porque si no pudo ser fiel en lo poco, pues no pudo ser fiel en lo mucho. Dice, si Adán hubiese sido sometido a una prueba más grande, entonces aquellos cuyos corazones se inclinan hacia lo malo se hubiesen disculpado diciendo, esto es algo insignificante, y Dios no es exigente en las cosas pequeñas. Patriarcas y Profetas 45. Yo te aseguro, por lo que dice la Biblia y la sierva del Señor, Dios sí es exigente con las cosas pequeñas. O sea, a Dios no le vamos a tomar el pelo, que nada más un poquito de esto, otro poquito de aquello, y así nos las llevamos. Querido, Satanás, con poquito que desobedezcas a Dios, Él sabe que te tiene. Con poquito que yo desobedezca a Dios, Él sabe que me tiene. Y escucha, el mismo libro, Patriarcas y Profetas, capítulo 45, ojalá te leas ese capítulo. Dice, y así hubiera habido continuas transgresiones en las cosas aparentemente pequeñas que pasan sin censura ante los hombres. Pero Dios indicó claramente que el pecado en cualquier grado, sea pequeño o grande, le es ofensivo. Sea adulterio, sea robo, sea crítica, sea tantito ruborcito, tantita pinturita, un traguito de café con cafeína, con droga, un trago de Coca-Cola, un trago de Pepsi-Cola, que es droga. O sea, con eso estamos ofendiendo a Dios. ¿Entiendes? Por allí alguien escribió, agradeciendo por las reflexiones estas de que estoy compartiendo, pero también alguien le escribió a mi esposa y le dijo, hermana, fíjese que me está ayudando mucho estas reflexiones. Se lo compartí a una encargada de iglesia y cuando lo escuchó, dice, eso es fariseísmo, eso es extremismo. Dice. Y le dijo, no, hermana, eso es fidelidad. ¿Ya? Escucha, voy a repetir. Si Adán hubiese sido sometido a una prueba mayor, entonces aquellos cuyos corazones se inclinan hacia lo malo se hubiesen disculpado diciendo, esto es algo insignificante y Dios no es exigente en las cosas pequeñas. Patriarcas y Profetas 45. Y así hubiera habido continuas transgresiones en las cosas aparentemente pequeñas que pasan sin censura ante los ojos de los hombres. Pero Dios indicó claramente que el pecado en cualquier grado le es ofensivo. Patriarcas y Profetas 45. Querido, la prueba para Adán y Eva fue un fruto. No fue tanto, ¿ok? Dios está probando la obediencia. ¿Cómo crees que Dios va a llevar a alguien al cielo, a la vida eterna, que no obedece en las pequeñas cosas? ¿Ya? ¿Cómo lo va a llevar? Si eso es deshonestidad, también es pecado, también es desobediencia. Todo lo que sea desobediencia a mandatos grandes como a principios y a normas de vida, toda la desobediencia es pecado. ¿Ya? Entonces nosotros, no sé, pero como pueblo adventista, incluso ahí en las redes sociales hay unos de esos predicadores famosos que defienden la infidelidad en estas cosas, en el vestido, en la pintura, en las joyas, lo defienden, ¿no? Lo defienden. Y se defienden entre ellos la infidelidad. ¿Sabes algo? Con Dios, esos predicadores famosos que defienden la infidelidad en las cosas de las normas, la vestimenta, la pintura, los adornos, la comida, la bebida, el café, la Coca-Cola, Pepsi-Cola, los que defienden todo eso, que por cierto, todo eso que te menciono está en nuestras creencias, ¿ok? Y en Consejo sobre la Salud. Defienden tanto la infidelidad de la iglesia a esas cosas que ellos piensan que Dios los va a pasar por alto. No, ni a ellos ni a los desobedientes en las cosas pequeñas nos va a pasar por alto Dios. Así es que yo te doy mi consejo.
ponle atención a las cosas que a ti te han parecido que no son tan importantes. Ponle atención, porque Dios está probando si eres obediente a lo muy poco o a lo mucho. No te olvides de Lucas 16:10. Es la base de todo esto que estamos hablando. Así es que el diablo le quitó a Adán y a Eva lo grandioso que Dios le había dado por una desobediencia a una prueba pequeñita. Que Dios te bendiga.